Hola mis hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Conoce tu Fe Católica. Estamos ya culminando estas charlas de discernimiento vocacional. No quiere decir que esta sea la última charla, pero ya vamos enfilándonos hacia el fin de estas charlas que han sido tan de gran provecho para cada uno de nosotros, tanto para mí, haciéndolas como para muchos de ustedes que nos siguen. Hoy el tema es la educación de los hijos con miras al matrimonio. Estamos en este gran bloque basado en este retiro que dio el padre Horacio Bojorge sobre noviazgo, matrimonio y educación de los hijos. El tema de hoy, la decadencia de la autoridad paterna. Primera parte. Bienvenidos. Imploramos la asistencia de Dios y el don de su Espíritu Santo, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos ayude, por la gracia de su Hijo Jesucristo, a sacar adelante este tema sobre la decadencia de la autoridad paterna en esta primera parte. Para ello, nos ilumina la Santa Palabra de Dios en el libro del Eclesiástico, capítulo 3, versículos del 9 al 11. Dice así: la bendición del padre afianza las raíces, la maldición de la madre arranca lo plantado. No busques honra en la humillación de tu padre, porque no sacarás honra de ella. La honra de un hombre es la honra de su padre, y la deshonra de la madre es vergüenza de los hijos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para hablar sobre la decadencia de la autoridad paterna, en esta primera parte, el padre Bojorge ha comentado un libro del cardenal Paul Joseph Cordes, titulado El eclipse del padre. Dice así: muestra el cardenal Cordes cómo esta autoridad decayendo de la autoridad paterna en la cultura dominante y qué desastrosas consecuencias tiene esto en los hijos. Cómo está decayendo la autoridad del padre y sus consecuencias en los hijos. ¿Por qué disminuye la autoridad paterna? Porque la cualidad paterna de los varones de esta sociedad se va incapacitando, más para asumir sus roles como papás, como hemos venido explicando anteriormente. Algo que es lamentable, sobre todo para las hijas, las cuales, para su normal desarrollo como futuras mujeres, dependen de una adecuada figura paterna. Consecuencias de estas deficiencias, sobre todo en las hijas, las deficiencias de amor y autoridad paternas las marca a ellas en su aceptación de sí mismas como mujeres, en su apertura y aceptación del varón. La figura del papá las individualiza como mujeres. El foso que separa hoy los sexos tiene su origen en otro foso, en el que cada vez y con mayor frecuencia separa al papá de sus hijas. Pero también los varones sufren por carencia de padre y se extravían en conductas familiares violentas por el descontrol de sus pasiones. La situación amenaza ruina total, como dice aquí, cuando el padre también es violento, o en el caso de las familias monoparentales, donde solo existe la figura de la madre sola o del padre solo. El uno no puede y no podrá nunca reemplazar solito la figura del otro. Lo más común es la figura del padre ausente. ¿Y por qué está ausente? Pues a veces por su propia culpa, otras veces es excluido por la propia esposa o porque se acercan de modo hostil o silencioso o no comunicativo. Estos papás no ofrecen a sus hijos una enseñanza para aprender a vivir y ellos esperan y necesitan estas enseñanzas valiosas de su papá. El producto
rencores y carencias. Es lo que se siembra en los hijos que crecen con carencias de comunicación y de afecto paterno. Son resentimientos que pueden acompañarlos toda la vida. De esto abundan testimonios conmovedores. A los efectos nocivos de los hogares monoparentales femeninos se suma la poderosa influencia cultural de una verdadera ingeniería social y cultural de las costumbres y los comportamientos. La moda, los pseudocientíficos propagan hoy la indiferenciación sexual. Sale uno a la calle y cuando ve a alguien caminando uno no adivina si es hombre o es mujer. Se reconduce a la función inicial con la madre. Se cierra el paso a la aceptación de la ley, se fomenta la violencia fundamental por la que el individuo arruina su entorno social y se daña a sí mismo, no mostrándose a los otros tal cual es, ni logrando consolidar su propia identidad. Esta, lo hemos dicho ya, es una cultura que produce islas. Se trata, como hemos dicho, de un aislamiento interior y el corte de los vínculos que produce la ira y la violencia. Por ejemplo, en algunos países existen grupos de autoayuda ya para hombres violentos, golpeadores que no saben dominar su violencia. Necesitamos urgentemente rescatar la figura plena, segura, autodominada del varón, tan necesaria para la formación de los hijos, tanto del niño como en gran parte para la niña. Sin embargo, esta cultura se ha encargado de destruir la figura paterna, haciéndola parecer cada vez una cosa más rara. ¿Por qué? Porque como lo ha sumergido en la lujuria, lo desactiva, le quita su valor para el rol paterno. La madre sola no basta. Aunque su rol es fundamental en la edad temprana, nunca perderá su importancia porque gracias a la madre el recién nacido desarrolla sus actitudes. Ella eclosiona a su hijo, lo hace madurar, hace emerger de él su yo, para que pueda acceder al mundo cobrando seguridad para vencer el miedo. El universo de la madre y el niño es un universo cerrado. Y el padre debe entrar en él para aportar aquello que, como ya hemos visto, la mamá no puede darle. De alguna manera, el padre saca al niño de lo que podría convertirse en una perdurable absorción por el afecto materno. Está llamado a cortar una especie de segundo cordón umbilical entre el niño y su mamá y hace adquirir en ese niño una sana autonomía. Pero eso solo lo puede hacer el papá. La madre inhibe al niño y puede llegar a tanto que le impide en algunas ocasiones la capacidad de asumir riesgos. Su posesividad protectora le impedirá las iniciativas de sacrificio oblativo tan fundamentales en su ser de varón. El padre ha de separar esta simbiosis, adoptando la posición de un tercero. Ha de incitar al niño a tomar sus propias iniciativas, aspirar a su propia autonomía. El padre es el que da el sentido de la vida, mientras que la madre pues comunica el amor y la vida. El padre es el que muestra al niño el sentido de su vida. Él está para mucho más que simplemente ser el niño de la mamá. El padre debe disciplinar los instintos del niño. Ojo aquí, no estoy diciendo que lo puede destrozar castigando. No, debe disciplinar los instintos del niño. Esto significa que con su ejemplo y su autoridad debe enseñar el autodominio allí donde las madres se inclinan a consentir. Allí donde les cuesta poner límites, es el padre el que pone esos límites. El padre convierte a la madre en un tú para el hijo. Sin la presencia del padre, la madre tendería a hacer una sola cosa indisoluble con el niño, como que lo asimilaría
lo absorbería, impidiéndole alcanzar su autonomía y acercarse por sí mismo a la realidad sin la perenne mediación materna. Cuando falta al niño la figura paterna, pasa esto. Sucede así, los varones quedan como absorbidos por la madre hasta grandes. En cambio, una madre que ama de verdad a sus hijos verá gustosa la intervención educativa varonil de su esposo y la respetará en lo que tiene de diferente y de complementario. El amor maternal sano sabe renunciar. Una hija de Dios, y no de Eva, en su rol de madre sabe renunciar al control y la posesión absoluta del hijo. Tenemos el caso, y le recomiendo que miremos en el libro primero de los Reyes, se nos relata un caso especial. Capítulo 3, versículos del 24 al 27. La verdadera madre es la que sabe renunciar al hijo antes de verlo dividido por la espada. La enseñanza que sacamos de ahí, de ese libro de los Reyes. La madre que no sabe renunciar, la madre a la que no le importa que la espada divida a su hijo, es la que es capaz de criar y de formar esquizofrénicos. No sabe renunciar al hijo, aunque este hijo esté dividido. En nuestra cultura crece, desafortunadamente, este y otros fosos, entre lo cual la buena ciencia psicológica tradicional reconoce y lo que las legislaciones perversas establecen. O sea, lo que veníamos enseñando o aprendiendo de la buena psicología y lo que resulta ahora la neopsicología con todas sus perversiones, y que aparte de eso la legislación reduce cada vez más la autoridad natural que tiene el padre, el derecho del padre a educar a sus hijos. Mis hermanos, todo esto es un gran conflicto que nos ha llevado en una guerra de intereses entre el varón y la mujer, en la que los únicos perjudicados y los más directos son sus propios hijos. Seguimos adelante con esta decadencia, estudiando esta decadencia de la autoridad paterna en el siguiente video. Muchas gracias por vernos, no te lo pierdas, suscríbete, comparte y nos vemos en el siguiente video, si así Dios lo quiere.